Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Soy Orlando Pérez, les acompaño en los próximos minutos para hablar de una situación de uno de los países más bonitos, más interesantes del sur de nuestro continente, porque efectivamente lo ocurrido con el devenir constitucional en Chile, pues a nadie le habría pasado por la cabeza que tras los acontecimientos de octubre del 2019 y todo lo que vino después, incluido el triunfo de Gabriel Boric, habría triunfado la extrema derecha en la constituyente última. A nadie se le hubiese pasado por la cabeza aquello. ¿Por qué ocurrió todo esto? ¿Hasta dónde? Esto no solo es un retroceso, sino también un acto reaccionario que no estaba en los planes ni de la misma derecha. Pues de esto queremos conversar con el analista y académico Juan Carlos Gómez Leighton, a quien le damos de nuevo también siempre la más cordial bienvenida. Juan Carlos, qué gusto tenerte por aquí de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Orlando? Un gusto también saludarte y poder estar en Telesur como siempre. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo valoras lo ocurrido con este tema de la constituyente, donde la extrema derecha se instaura prácticamente como la fuerza hegemónica para determinar cuál será el contenido de la nueva constitución chilena? Mira, desde el punto de vista de los resultados electorales producidos el 7 de mayo, sin duda que el triunfo del sector de la derecha, del liderado por los republicanos y por José Antonio Kast, que había sido anteriormente candidato a la presidencia, que había disputado esa posibilidad con Gabriel Boric en diciembre del 21, ¿cierto? Es extraordinario la cantidad de votos que ha logrado acumular en tan poco tiempo, generando un cambio en la correlación de fuerza al interior de este nuevo proceso constitucional abierto a partir del 4 de septiembre del 22, lo cual, cierto, genera una incertidumbre, o mejor dicho, una incertidumbre con certeza, aunque pueda parecer extremadamente contradictorio. ¿Por qué incertidumbre con certeza? Porque hay una cierta certeza de que los republicanos más la derecha tradicional, Evópoli, Renovación Nacional y la UDI, ¿cierto? Que son los partidos de derecha tradicional, puedan aglutinar un conjunto de fuerza política y hacer una constitución relativamente nueva en relación a la constitución de que hoy día nos rige, que es la constitución que le llamamos nosotros Pinochet-Lagos, porque fue reformada significativamente en el 2005. Entonces hay una certeza de que se puede redactar una constitución que puede ser más dura, más extrema, más autoritaria que la que tenemos actualmente, o hacerle algunas reformas para sacar algunos elementos que a los republicanos y a la derecha le molestan de la actual, a partir de las reformas que se le han hecho, y generar una nueva constitución que no va a ser distinta a la anterior, ¿no? Y por lo tanto eso es una certeza, pero la incertidumbre está que también los resultados electorales arrojaron, ¿cierto?, que hay una gran cantidad de personas, que no es un voto menor, cerca de 2.120.000 personas que votaron en contra o votaron nulo en esta pasada elección, demostrando un rechazo a lo que se está haciendo a partir del 4 de septiembre. Claro. Y eso puede dar lugar a un aumento electoral en la cual, ¿cierto?, la constitución que se ha redactado sea vuelta a ser rechazada o votar en contra, lo cual generaría, ¿cierto?, una situación de permanente estar dentro de un cambio constitucional que no se produce. Porque estamos desde octubre del 19 en esta dinámica que vamos por el cambio constitucional y el cambio constitucional se traba, el cambio constitucional no se realiza y estaríamos en diciembre del 17 entrando, si es que se vota en contra, entrando en una nueva situación constitucional. No hay una resolución del problema constitucional. Claro. Entonces, el hecho de que gane... Claro, sí. Pero Juan Carlos, ahí te pregunto, tú has mencionado algo que es muy importante y tiene que ver con que el cambio no se produce, pero otros hablan de que la transición se estancó, es decir, ¿a qué factor o a qué categoría de análisis
y enfoque le colocamos esta situación no Es, solamente sorprendente, sino también hasta paradójica. sí. El hecho que esto se haya detenido es porque hay un dato, Orlando, que hay que tener presente. La democracia chilena, que nosotros es una democracia protegida, que es la misma democracia que se había articulado en la Constitución del 80, pensada, elaborada, diseñada por los autoritarios, es la que ha regido durante los últimos 30 años. Esa democracia protegida tuvo siempre, a lo largo de este tiempo, un sector de población que participaba, que no era más allá de 8 millones de personas. Y se mantuvo estática o estancada ese crecimiento hasta el año 2022, cuando en el plebiscito de salida del 4 de septiembre se establece o se reestablece la obligatoriedad del voto, con lo cual tú hiciste ingresar de manera forzosa a cerca de la mitad de los electores chilenos que no votaban. Es decir, pasamos de 8 millones de personas que participaron en la última elección presidencial de Gabriel Boric, que fueron 8 millones de 300.000 personas, pasamos a 15 millones. O sea, casi el doble. ¿Ah? Y por lo tanto, la gran incógnita que siempre había sido de la democracia chilena era qué pensaba, qué postulaban, qué ideas políticas expresaba la abstención. Para muchos sectores de izquierda, por ejemplo, pensaban que en la abstención había un voto oculto o un voto de protesta o un voto de descontento o un voto de izquierda, democrático. Esa era como la idea fundamental. Para otros es que había un grupo de personas apolíticas que no se pronunciaban, que no tenían ninguna intención de participar en política, que detestaban la política. Ese era como los universos que se daban. Pero cuando ingresaron toda esta gente a votar el 4 de septiembre, se produjo el hecho de que votaron rechazo. Y tanto votaron contra la producción de una constitución elaborada por un conjunto de personas ciudadanas electas por la propia ciudadanía, pero que la ciudadanía que votaba, que tenía un activo político en su acumulado, una tradición, que tenía posiciones políticas y que entraron a votar y votaron a favor del cambio constitucional. Pero si uno toma el 38%, o perdón, el 38% bien digo, que obtuvo en ese momento el apruebo, el 4, es muy similar en términos numéricos y porcentuales de lo que podría ser el 80% que había votado a favor del cambio constitucional en el 25 de octubre del 2020. Esos son porcentajes similares si uno considera el universo total. Entonces, la sorpresa fue que toda esa gente que entró a votar, que no había votado durante casi 22 años, o 12 años, 15 años, entra y vota por la derecha, y vota rechazo. La pregunta fue, ¿ese es un voto de derecha? ¿O es una situación circunstancial? ¿O fue una situación de que la gente no le gustó lo que había realmente hecho la convención, que no le gustaba la forma, no le gustó el contenido, etcétera? Era una pregunta que estaba en el aire y no había respuesta. Pero entonces hay una pregunta que sí cabe desde afuera, digamos, muy por fuera de lo que es la dinámica interna chilena, es que parecería que tampoco hubo en los sectores democráticos, progresistas, incluso de izquierda, un énfasis, una mejor dinámica de proselitismo a favor de la constituyente, de la realización de la constitución nueva, democrática, republicana, contemporánea. No veíamos un discurso alentador ni seductor tampoco, y eso efectivamente a ciertos sectores les ayuda a tomar decisiones, pero eso no se vio. Sí. Tú tienes toda la razón y lees muy bien la situación. Yo tengo la impresión, y esto lo he dicho yo en varias otras oportunidades y está por escrito también para que no uno diga que se prepara las cosas en un momento X, ¿no? El presidente Boric, cuando gana la elección de la presidencia, no se la juega, como se dice acá, no se la juega, no se compromete con el proceso constitucional
que se estaba desarrollando, porque él gana en diciembre y todavía quedaba un buen trecho de trabajo constitucional, y él no se la juega. Y los aliados del presidente, ya sea del socialismo democrático, como se denomina el Partido Socialista de Chile, tampoco está con ese proceso, porque consideraban de que habían cosas que no les gustaba. Por ejemplo, el actual ministro de Estado, ¿cierto? Elizalde, hoy está en el gobierno, pero él fue un gran defensor de que se mantuviera el Senado en la antigua constitución, que se rechazó. Y él defendió el Senado, y todo el Partido Socialista defendía el Senado como una de las instituciones señeras de la República. Y eso generaba, ¿cierto?, un quiebre entre los constituyentes y en los partidos que apoyaban al presidente, porque consideraban de que había que mantener el Senado, por decir un elemento central. Hoy día, cuando se pierde, se repone la idea de que no se pueden tocar los poderes del Estado. O sea, hoy día hay 12 bordes que están establecidos por los partidos políticos, que son 12 elementos fronterizos que limitan la acción del constituyente, que impide hacer eso. Entonces, sí, tú tienes toda la razón. Aquí faltó el que el presidente y todo su equipo de gobierno se jugara por la constitución pasada, y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Y el tema central es que si ahora se la juegan o se comprometen, adquieren el compromiso, se van a comprometer por una constitución tremendamente de derecha o tremendamente autoritaria, antidemocrática en muchos aspectos. Entonces es contradictorio la postura que tenía el gobierno de Boric. Uno se pregunta, el otro día un analista escribía que este era el último gobierno de la concertación, el de Boric. Y yo decía, no, se equivoca. Este es el primer gobierno de la nueva derecha. Este gobierno de Boric es un gobierno de derecha, que gobierna para los intereses del gran capital, para los intereses de las transnacionales, tanto nacionales como chilenas. Entonces es un gobierno que está preparando, pavimentando el camino con sus actitudes a que venga la derecha a gobernar a partir del 2026, que probablemente, todos los analistas probablemente dicen que sea Kast el próximo presidente. Hagamos la pausa sobre ese tema precisamente en la segunda parte, abundemos en el escenario político que se abre con esta nueva realidad en Chile, Juan Carlos. Vamos a la pausa, enseguida volvemos para el análisis de lo que está pasando en Chile. Fascinante desde el análisis político, pero lamentable desde la perspectiva de lo que todos imaginamos para estas épocas en ese país. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Clave Política, seguimos conversando con el analista Juan Carlos Gómez Leighton a propósito de lo ocurrido en Chile, y efectivamente al finalizar la primera parte él nos mencionaba que estamos en una etapa de la nueva derecha chilena. Si esto es así, tal como lo planteas, entonces ¿dónde quedan las fuerzas que apoyaron desde el progresismo, desde la izquierda, incluso desde los movimientos de los pueblos ancestrales mapuches de Chile al presidente Gabriel Boric en la última elección? Yo tengo la impresión de que ese sector social que apoyó al presidente Boric en la elección de diciembre, donde decíamos que habían votado 8.200.000 personas, lo cual fue un incremento de varios puntos con respecto a la participación anterior. Creció la participación. Pero ese grupo de personas que ingresó a votar por Boric lo hacía también por evitar que ganara Kast, José Antonio Kast, el actual representante de los republicanos. Por lo tanto, fue un voto condicionado a que el presidente Boric y su gobierno hicieran una serie de realizaciones que los sectores populares, o incluso sectores medio precarizados, estaban esperando. Por ejemplo, esperaban que se diera un nuevo retiro
del fondo de pensiones previsionales. Una de las primeras medidas que hace el gobierno de Boric es justamente negar esa posibilidad. Y eso inmediatamente se tradujo en un rechazo, en una molestia con el gobierno de Boric. Posteriormente aprueba el Tratado de Comercio Internacional, el TPP-11, que Boric mismo había tratado de evitar anteriormente, y ahora lo aprueba como gobierno, lo cual se ve como un elemento contradictorio, una traición. Y el otro elemento que tú has señalado también, ahí hacía la introducción, es que él establece una militarización del Gualmapu. Es decir, todo lo que había dicho Boric cuando era candidato o cuando era diputado, hace lo contrario en el gobierno. Con lo cual, indudablemente que hay un desfonde del apoyo popular, del apoyo social popular al gobierno de Boric. Y por lo tanto, uno puede leer también, tanto en el 4 de septiembre como también ahora el 7 de mayo, un voto de castigo al gobierno de Boric. Sin embargo, teniendo presente aquello que hay un sector que lo castiga, cuando uno hace el análisis de las cifras, ese castigo no aparece del todo. ¿Por qué? Se diluye ese castigo por este ingreso de nuevos electores. La clave, estimado, está justamente en este ingreso, en este cambio de reglas que hicieron los legisladores, que le permitieron entrar a votar a todo un conjunto de personas que por X razones no votaban y no les interesaba mayormente la política, ¿no? Cuando uno ve toda esa gente protestando en las calles en octubre, que son millones de personas, ahí uno pensaba que estaba todo ese activo que quería terminar con el neoliberalismo y introducir cambios radicales en la sociedad chilena. Sin embargo, el otro sector miraba, por decirlo desde afuera, con relativo, comillas, temor con lo que estaba pasando. Entonces, cuando le dan la oportunidad, que no sea saliendo a la calle, que no sea con una violencia política, que no sea a través de esas acciones, sino a través de una acción pacífica, tranquila, como es ir a votar, fueron a votar y dijeron, nosotros no queremos que cambie esto. Y eso es lo que yo alguna oportunidad también comentamos en este programa, que es la sociedad neoliberal profunda que tiene Chile. Esos sujetos que votaron y sujetas que votaron por Kast, no es que sean fascistas, como muchos dicen, no es que sean extraterrestres, no, son chilenos y chilenas que han adoptado, que han asumido, que están completamente enajenados, si tú quieres, en lo que es el neoliberalismo. Y ellos quieren cambiar. ¿Pero qué quieren cambiar? Quieren cambiar que el mercado funcione bien, que el mercado no cometa abusos, pero que no me eliminen el mercado. Quiero que exista esto, que exista otras regulaciones, pero no necesariamente la transformación del sistema político, ¿no? Pero entonces, Juan Carlos, ¿qué se esperaría de una constituyente como la que se eligió hace pocos días, el 7 de mayo? ¿Qué se esperaría en términos de contenido, de proyección, de garantías constitucionales? Ya no digo necesariamente hacia un socialismo, ni tampoco hacia un fascismo, sino incluso en términos republicanos, que ha sido una de las demandas, incluso de algunos sectores liberales de Chile. No, mira, el tema central que de esa constitución, por el número de personas que están incorporados, ¿cierto? 34 miembros que son de la derecha y otros pocos de las fuerzas de centro izquierda, va a aparecer algo muy, muy complejo, porque lo que han dicho los republicanos, que ellos no aceptan los bordes ni lo que está haciendo en este momento la comisión de expertos, que es la que está redactando y les va a entregar un documento que sobre eso los consejeros debieran actuar. Ahí va a haber una constitución, como le decía hace un rato atrás, muy semejante a la constitución del 80, donde ellos van a eliminar aquellas cosas que les molestan. Por ejemplo, ellos no quieren que la constitución tenga el derecho
o los derechos reproductivos de la mujer. Por ejemplo, ellos saben, siempre han tenido una posición contraria al aborto. Ellos nunca les gustó la ley que establece las 3 causales de aborto. Lo más probable es que ellos busquen el mecanismo de hacer posible de que en el tiempo, a través de modificaciones de carácter legal, pero no constitucional, eso se pierda con las mayorías circunstanciales que puedan tener en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Eso no lo van a tocar en lo inmediato. ¿Por qué? Porque también los republicanos están pensando no solo en la nueva constitución, ellos están pensando cómo van a ganar las próximas elecciones municipales, comunales, locales y de gobernadores, porque ellos tienen que empezar a construir el poder ejecutivo, si tú quieres, tanto local, regional como nacional. Por lo tanto, tienen que crear una estrategia que no es la que ellos quisieran imponer inmediatamente, porque eso podría generarles no solo un rechazo por parte de la población que tiene una adversión o un rechazo a los republicanos, sino también los socios que tiene al interior. Él depende republicano para tener éxito en ese proceso electoral futuro, depende de lo que haga Evópoli, haga Renovación Nacional y la UDI. Ya tuvieron una discrepancia con Renovación Nacional recientemente en la aprobación del reajuste del salario mínimo, en la cual, cierto, primero era un bloque que se oponían y finalmente Renovación Nacional, que es un partido que está castigado electoralmente, un partido que ha ido perdiendo fuerza electoral al interior de la derecha tradicional, es un partido que se está transformando en un partido bastante chiquito, por decirlo de alguna forma. Entonces ellos, ¿qué es lo que hicieron? Negociaron con el gobierno una serie de medidas para la pequeña y mediana industria, las pymes, ¿cierto? Para ser beneficiados y quebraron esa posición dura de republicano. Entonces, la crispación que hay al interior de la derecha también hay que prestarle atención, porque puede generar algunas contradicciones al interior de ese bloque que lo haga a los republicanos bajar su intensidad autoritaria, antidemocrática, restrictiva. Pero eso lo van a hacer solamente con un objetivo tremendamente electoral de ganar las próximas elecciones, que son el próximo año. Claro. El próximo año son las precisamente sobre eso tengo una pregunta muy puntual que además es muy importante que la enlacemos con respecto a lo que acabas de mencionar, porque, y con esto además cierro que se nos queda corto el tiempo, Juan Carlos, ¿qué fuerza se convierte entonces en la alternativa del progresismo, ya que no fue el señor Gabriel Boric? ¿Hasta dónde se explica ahora la necesidad, por ejemplo, de Jadwe esté en la papeleta presidencial? ¿Hasta dónde las fuerzas de izquierda progresistas, con el legado de la izquierda del socialismo chileno también, están pensando en otra figura, están constituyéndose o articulándose en otro proceso? Uno de los graves problemas que tiene justamente los sectores democráticos, por llamarlo así, amplio, que vayan desde la democracia cristiana hasta la izquierda más radical, más anticapitalista, pero que sea pro-democrática, es que no tenemos en el último tiempo la emergencia y constitución de un liderazgo que pueda ser aglutinador de esa aspiración de cambio. En este momento, curiosamente, después de 30 años de estar en el gobierno, de 30 años que hay una oposición semi-articulada desde la izquierda, no hay una figura que pueda concitar un apoyo. Es decir, carecemos voy a nombrar, ¿cierto?, de un Petro, o carecemos en este momento de un López Obrador, o de un Fernández, o de un Lula. Claro, mucha gente dice Daniel Jadwe, pero Daniel Jadwe es uno de los representantes del PC, el Partido Comunista de Chile, pero que tiene mucha resistencia entre la población. Entonces, eso explica
que cuando tuvieron que dirimir entre quién iba, si era Daniel Jadot o iba Boric, salió Boric. ¿Y eso por qué? Porque también está una sociedad que hay que prestarle atención a un detalle. Es una sociedad que tiene a lo largo y ancho de su población un sentimiento profundamente anticomunista. Y eso es un dato de la realidad que uno no puede obviar. Entonces, si Daniel, con todo lo que ha hecho, con toda la fuerza política que dispone, ¿cierto?, fuera candidato a la presidencia, lo más probable que se constituya un frente anti-Daniel Jadot en las propias fuerzas de la centro-izquierda desde la democracia cristiana. Si la democracia cristiana es un partido en decadencia en este momento, es un partido en decadencia que apenas alcanzó 3 o 4 o 5% de los votos en la última elección, ¿no? Es un partido que pierde cada vez, pero se opone a ingresar al gobierno porque existe el Partido Comunista. Y el Partido Comunista hoy día no es un gran partido tampoco, porque tiene el 8% de la votación, no, que no es nada. Fíjate que ningún partido superó el 10% del apoyo poblacional, con lo cual está diciendo de que los partidos políticos tradicionales también están en un desfonde. Y se está constituyendo este partido dominante, que es el Partido Republicano, que puede alzarse como un partido fuerte, rodeado por puros partidos chiquitos, que no le hacen el peso a la votación que él como partido alcanzó, que es el 35 o 36% de los votos. Por lo tanto, hoy día estamos en presencia también de una transformación del sistema de partidos. En Chile el sistema de partidos no había sufrido transformaciones tan radicales como la que se puede apreciar a partir del 7 de mayo. Eso también a todos los partidos los va a predisponer para poder conseguir una recuperación en las elecciones municipales. Pero insisto, no tenemos las izquierdas, la izquierda anticapitalista ni las izquierdas institucionales, ni el centro político hoy día están en condiciones de levantar un liderazgo que sea transversal y que sea convocante a todas las fuerzas. Daniel es muy bueno en lo que hace, es tremendamente significativo su trabajo en Recoleta, en todo lo que está haciendo. Sin embargo, no tiene o no tendría, dado estos elementos que te he señalado, el apoyo de todos los sectores para que él liderara una fuerza. Ahora, claro que sí, la gente tampoco va a querer a otros. Claro que sí. Y otras. Importante lo que acabas de mencionar porque efectivamente nos dejas todavía en ascuas, como se dice normalmente. Te agradezco muchísimo, Juan Carlos, muy amable por atender esta invitación y muy importante lo que nos acabas de aclarar también en el panorama chileno. Yo le agradezco a ustedes la invitación y la posibilidad de saludarte y conversar sobre estos temas que son muy atractivos, Claro aunque que sean muy dramáticos, como tú dijiste. Gracias, Juan Carlos, y gracias a ustedes también por Gracias. acompañarnos en esta reflexión sobre lo que pasa en Chile, que efectivamente es doloroso desde un punto de vista, pero también podría ser la gran oportunidad para una recomposición política, que es lo que nos planteamos en este análisis. De esto seguiremos conversando. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Chao, chao.